Bienvenidos a la clase de insuficiencia renal aguda. Vamos a tratar de ser breves, concisos y ustedes pueden completar con los libros de medicina interna, que seguramente va a estar bien explicado en cualquiera de ellos. Hablando de la definición de insuficiencia renal aguda, podemos decir que es un síndrome clínico caracterizado por el deterioro brusco de la función renal. Esto lo vemos con aumento de las cifras de urea y creatinina, y es importante, como vamos a ver después, la distinción entre insuficiencia renal crónica e insuficiencia renal aguda. La insuficiencia renal crónica es aquella que viene desde más de 3 meses de evolución por lo menos, y en este caso la insuficiencia renal aguda es de instalación brusca, como dice ahí la definición. Suele cursar con oliguria, pero también puede haber diuresis conservada e incluso puede haber poliuria. También vamos a desarrollar este tema. Y sepan que la mortalidad depende de la enfermedad de base, y los pacientes que están en unidad de cuidados intensivos o de cuidados críticos, la mortalidad puede llegar a ser mayor al 70%. Con respecto a la etiología, podemos agruparla en 3 grandes grupos. La primera es la ira de tipo postrenal u obstructiva, en la que existe un obstáculo en la vía urinaria que impide la salida al exterior de la orina. Este es un problema, más que nada puede ser un problema de cañería. Está tapada la salida de la orina en algún punto y produce la pérdida de la filtración de los riñones por aumento de las presiones en toda la vía urinaria. El segundo grupo es la ira prerrenal, en la cual la perfusión renal está disminuida por debajo de un nivel crítico que compromete la filtración glomerular. Y el tercer grupo es la ira de tipo renal o parenquimatosa, en la que existen lesiones propias del parénquima renal o de sus vasos. Vamos a desarrollar la ira postrenal en primer lugar, porque es la primera que debe descartarse. Entonces podemos decir que las obstrucciones de la vía urinaria pueden producirse a cualquier nivel de la misma, pero cuando son infravesicales pueden ser lesiones únicas, como las lesiones uretrales por traumatismos, estenosis, litiasis o coágulos. En los hombres lo más común es las lesiones debidas a la hiperplasia prostática, ya sea benigna o debido a un cáncer de próstata, un carcinoma. Y la equivalencia en las mujeres puede ser el cáncer de cuello uterino o el prolapso uterino en las pacientes multíparas, sobre todo, que hay flacidez y el útero se va para adelante y comprime la salida de la uretra, produciendo insuficiencia renal. Otras causas pueden ser la vejiga neurogénica, que se pueden ver en pacientes con lesiones de columna. Se puede ver también en los pacientes con mielomeningocele. Se puede ver en pacientes con cáncer de recto, con cáncer de vejiga. Y ahí también puede verse obstrucciones por adenopatías. Cuando la obstrucción es supravesical, sí o sí la obstrucción debe ser bilateral. A nivel de los uretres lo más común es la obstrucción por litiasis. Hablo de la lesión bilateral porque si tuviéramos un solo riñón tapado, es una pregunta que bastante frecuente entre los pacientes, si el problema está en un solo riñón o en los dos. Y la verdad es que si tuviéramos un solo riñón tapado no habría insuficiencia renal. Recuerden que hay gente que vive toda su vida con un solo riñón porque nació con un solo riñón. Hay gente que por ahí tuvo un traumatismo y hubo que extraer un riñón y termina viviendo con un solo riñón. Son pacientes monorrenos. Y, por ejemplo, un paciente puede donar un riñón a un familiar y vivir el resto de su vida con un solo riñón. Así que necesariamente, sí o sí, tiene que haber una lesión de los dos riñones para que se produzca insuficiencia renal. En el único caso que una lesión unilateral puede dar insuficiencia renal es en el caso de los pacientes monorrenos, pacientes que tienen un solo riñón y se tapa con un lito, por ejemplo, el uréter de ese único riñón. Un caso común es ver en una tomografía
una obstrucción bilateral de los dos uréteres, y uno tendería a pensar que el paciente tiene muchísima mala suerte por haber obstruido los dos riñones al mismo tiempo. Es algo que no pasa eso, no existe que se tapen al mismo tiempo los dos riñones. Lo que le ha pasado seguramente a ese paciente es que primero se obstruyó un riñón y con el tiempo se obstruye el otro, pero la insuficiencia renal se expresa solamente cuando se tapa el segundo riñón. Con respecto a la ira prerrenal, esta puede aparecer en cualquier enfermedad que curse con hipovolemia, bajo gasto cardíaco, vasodilatación periférica o vasoconstricción intrarrenal. El parénquima renal se mantiene íntegro. Si se restablece el flujo renal, se normaliza la función renal. Estos pacientes no tienen una alteración estructural de los riñones, sino que tienen solo una disminución en el flujo o en la irrigación plasmática por diferentes causas, que pueden ser la reducción del volumen circulante, en este caso hemorragias, pérdidas digestivas como diarrea o pacientes que tienen ileosteostomía, colostomías de altos débitos, pacientes que tienen pérdidas renales por diabetes insípida o por una diuresis, una poliuria posobstructiva, o pacientes que tienen pérdidas cutáneas por deshidratación. Puede haber también como causa una redistribución del líquido extracelular. Esto se ve, como vimos en la clase de síndrome nefrótico por hipoalbuminemia. Se puede ver también en pacientes con síndrome acítico edematoso por una cirrosis hepática, en pacientes grandes quemados, en pacientes cursando pancreatitis que tienen un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica con aumento de la permeabilidad capilar, que es lo mismo que pasa en la sepsis, pero la sepsis se asocia a un foco infeccioso. En pacientes, otra causa es el bajo gasto cardíaco, pacientes con insuficiencia cardíaca que tienen una disminución del flujo plasmático renal efectivo. Tienen aumento de la volemia, pero la volemia está en el sistema y en el circuito venoso, y desde el corazón hasta el riñón la perfusión arterial está disminuida. Por eso, a pesar de haber hipervolemia, hay una insuficiencia renal de tipo prerrenal por disminución del flujo plasmático renal efectivo. Y por último, podemos decir de vasodilatación periférica, que se ve en la sepsis, que además de aumentar la permeabilidad capilar, produce vasodilatación generalizada, y en el shock anafiláctico, que usa el mismo mecanismo. Para establecer el diagnóstico, como dije al principio, hay que distinguir entre insuficiencia renal aguda e insuficiencia renal crónica. Y para esto es fundamental recabar antecedentes de si el paciente, por ejemplo, fuera diabético, hipertenso, que son las dos principales enfermedades que pueden dar insuficiencia renal crónica en el mundo. Habría que recabar análisis clínicos previos. A veces el paciente tiene en la casa análisis que se hizo hace un mes, hace 3 meses, hace un año. Si hace un año ya tenía 2 de creatinina y ahora tiene 2,5, 3 de creatinina, podríamos decir que se trata de una crónica. Si hace un mes tenía una creatinina normal y ahora tiene 3 de creatinina, seguramente estamos hablando de una insuficiencia renal aguda, y eso haría el diagnóstico de certeza, un laboratorio previo con función renal normal dentro de los 3 meses. La ecografía es algo que podría ayudar al diagnóstico y a la distinción entre estas dos cosas. Fundamentalmente la ecogenicidad renal en los pacientes con insuficiencia renal crónica, tanto la corteza como la médula se ve de la misma ecogenicidad, se ve aumentada la ecogenicidad en la corteza, y esto está dado porque hay fibrosis en los pacientes con insuficiencia renal crónica en la corteza. El tamaño renal es importante. Si vemos tamaño renal disminuido, podríamos hablar de insuficiencia renal crónica, pero hay patologías crónicas que no disminuyen el tamaño renal, entre la diabetes, que es la más frecuente, pero otras como la poliquistosis renal, la amiloidosis y el mieloma múltiple tampoco disminuyen el tamaño renal. Así que de la ecografía, si los riñones están chicos, es muy específico, pero si están de tamaño normal o no nos aporta demasiado, habría que ver la ecogenicidad. Con respecto a los datos clínicos,
Bueno, depende un poco de la causa y en pacientes deshidratados vamos a ver mucosas secas, hipotensión arterial, signo del pliegue, a veces antecedente de náuseas, vómitos. En los pacientes con uropatía obstructiva de tipo prostática, el prostatismo, que es el paciente que tiene urgencia miccional, que tiene nocturia, que quiere decir que se levanta muchas veces de noche a orinar, o que tiene nicturia, o sea que orina más de noche que de día, nos podría orientar hacia una uropatía obstructiva de tipo prostático. Hay que preguntar sobre la ingesta de fármacos, lo que hablábamos antes, especialmente AINES, que son los más comunes, si toma ibuprofeno, si toma diclofenac, si estuvo tomando algún antibiótico. Los aminoglucósidos entre ellos son los más frecuentes, la anfotericina B en pacientes internados, y el antecedente quirúrgico inmediato con un paciente sin disponibilidad de la vía oral nos podría orientar a una ira de tipo prerrenal. Y los pacientes que están internados en salas de cuidados intensivos y por ahí están cursando una sepsis, también nos podrían hablar de una ira de tipo prerrenal en principio, y si prolongan el tiempo, una necrosis tubular aguda. En primer lugar, va a descartar la ira postrenal por ser la más fácil y la más rápidamente descartable. Clínicamente el paciente puede tener dolor debajo del ombligo y a la palpación puede palparse una induración como si fuera un tumor, que no es otra cosa que la vejiga llena de volumen, la percusión, y que da dolor y da sensación de orinar al paciente con la palpación. Una ecografía con dilatación pielocalicial nos podría ayudar y hacer el diagnóstico casi de certeza de una uropatía obstructiva. Ver una litiasis bilateral, como dijimos antes, en los uréteres también, y el tamaño prostático, también una próstata aumentada de tamaño nos orientará a una uropatía obstructiva. Una próstata normal mide entre 25 y 30 gramos, y estos pacientes que hacen agrandamiento prostático con retención aguda de orina a veces tienen próstatas de 2 o 3 veces el tamaño normal. Es importante solicitar la medición del residuo postmiccional en la ecografía, que no es otra cosa que hacerle orinar al paciente y medirle cuánto líquido le queda en la vejiga después de orinar. Lo habitual y lo normal es que no quede orina en la vejiga después de orinar, y en estos pacientes el que les quede más de 100 mililitros en la vejiga después de orinar haría también el diagnóstico de uropatía obstructiva. En realidad no debería quedar nada de orina, pero toleramos hasta 100 mililitros de residuo postmiccional para decir que tiene uropatía obstructiva. También se podría medir el residuo postmiccional colocando una sonda vesical después de hacerlo orinar al paciente. Si el paciente orinó, colocando una sonda vesical no debería venir orina, pero si vienen más de 100 mililitros de orina, podríamos hablar de uropatía obstructiva infravesical. Y bueno, en segundo lugar, hay que hacer una distinción ya entre las iras prerrenales. Para esta distinción, fundamental importancia los índices o parámetros urinarios, porque la clínica no es tan fidedigna para diferenciar estas dos, salvo que sea una ira prerrenal en un paciente deshidratado al extremo, con hipotensión, con signo del pliegue, con mucosas secas. En ese caso sí podemos decir la ira prerrenal con bastante especificidad, pero en casos más de menos cuantía va a ser fundamental realizar los parámetros urinarios. Bueno, acá una diapositiva para recordar nada más las cuentas, es algo que ustedes ya recuerdan seguramente de fisiología renal. Los cálculos, cómo se hacen de las excreciones fraccionales de sodio y de urea, las cuentas son las mismas para las dos. Lo que hacemos es el UP de sodio sobre el UP de creatinina multiplicado por 100, expresados en porcentajes. U es la concentración urinaria,
del sodio, por ejemplo, sobre la concentración plasmática de sodio. A su vez, todo esto dividido la concentración urinaria de creatinina sobre la concentración plasmática de creatinina. Todo esto por 100 expresado en porcentaje. Para la urea es el mismo cálculo, y para calcular la osmolaridad urinaria tenemos que hacer el sodio más el potasio por 2 porque incluimos, además de los cationes, los aniones, que son la misma cantidad, como todos los líquidos corporales que son electroneutros, la sangre y la orina. Entonces incluimos los cationes, los aniones, y les tenemos que sumar la urea, que habitualmente está expresada en miligramos por decilitro en los laboratorios, y lo dividimos por su peso molecular, en este caso corriendo la coma por las unidades, dividido 5,6. El resultado de esa suma es la osmolaridad urinaria. En esta nueva diapositiva tenemos la interpretación de los parámetros. No usamos todos estos, los que más usamos son la osmolaridad urinaria. Una osmolaridad urinaria alta, mayor a 500, se ve en una IRA de tipo prerrenal, y en una NTA o parenquimatosa se ve una osmolaridad urinaria baja. Esto es porque en la NTA ya se pierde la capacidad de concentrar la orina y la osmolaridad disminuye. El sodio urinario nos sirve para diferenciar. Un sodio urinario muy bajo, menor a 20, nos habla de una IRA prerrenal, nos habla de un riñón que está siendo homeostático, está guardándose el sodio para recomponer el volumen plasmático, y está con un aumento del sistema renina-angiotensina-aldosterona por el sensado de la mácula densa. La excreción fraccional de sodio es lo que veíamos recién, que sensibiliza el sodio urinario. Una excreción fraccional de sodio menor al 1% nos habla también de una IRA prerrenal, y una NTA tiene habitualmente una excreción fraccional de sodio más del 2%. La excreción fraccional de ácido úrico no lo usamos habitualmente, usamos la excreción fraccional de urea, que cuando es menor a 35% nos habla de una IRA prerrenal, y cuando es mayor al 35% de una necrosis tubular aguda o una IRA de tipo parenquimatosa. Es de especial utilidad la excreción fraccional de urea en los pacientes que toman diuréticos, en los cuales el sodio urinario y la excreción fraccional de sodio están anormalmente altos por la presencia del diurético, que es natriurético, y podemos llegar al diagnóstico de la IRA de tipo prerrenal con el cálculo de la excreción fraccional de urea. También es de especial importancia el sedimento urinario, visto en el microscopio. Nosotros en el servicio de nefrología hacemos en el propio servicio, por ahí el año que viene vamos a poder mostrarle cómo se procesa un sedimento urinario y cómo se mira con el microscopio. En una IRA de tipo prerrenal, el sedimento urinario no va a tener alteraciones, va a tener escasos leucocitos, 0 a 3 hematíes, sin piocitos y sin cilindros, o con la presencia de algunos cilindros hialinos que son normales. Los cilindros hialinos es un molde del túbulo producido por la proteína normal del epitelio tubular, que es la proteína de Tan-Horfall, y no tiene demasiada implicancia patológica. En las IRAs de tipo renal, ahí sí vamos a ver cilindros granulosos que nos hablan más de una necrosis tubular aguda, hematíes dismórficos o cilindros hemáticos, que ya lo vimos en la clase de síndrome nefrítico, nos hablarían de una enfermedad glomerular. Y si vemos cilindros leucocitarios, leucocitos o piocitos, podríamos hablar de una nefritis tubulointersticial. También se ven leucocitos y cilindros leucocitarios en las pielonefritis, pero hablando de insuficiencia renal, tenemos que decir que es más frecuente verlos asociados a una nefritis tubulointersticial. En general tratamos de evitar la biopsia renal porque la mayoría son de tipo prerrenales, que no necesitan biopsia, o necrosis tubular aguda que se reconstituyen ad integrum, o uropatías obstructivas que también no sería de importancia la biopsia renal. Entonces, cuando la hacemos, cuando no tenemos la causa clara que explique la insuficiencia renal,
cuando el paciente persiste oligúrico, anúrico y con insuficiencia renal aguda de tipo no aclarada por más de 4 semanas, cuando tiene además asociada unas manifestaciones de alguna enfermedad sistémica, o sea, estamos pensando que nuestro paciente puede tener un lupus o una vasculitis, y también para excluir o para diagnosticar una nefritis tubulointersticial. Es la única manera. La nefritis intersticial clínicamente se puede sospechar, pero la única forma de diagnosticarla con certeza es por biopsia renal. ¿Qué podemos encontrar en una biopsia renal? Bueno, en el caso de la necrosis tubular aguda hay predominio de las dilataciones tubulares, atrofia tubular, y el sector glomerular está conservado. En las nefritis tubulointersticiales hay infiltración de polimorfonucleares en el intersticio renal, con conservación también del sector glomerular. Y en las glomerulopatías, dependiendo de cuál sea la glomerulopatía, eso lo vamos a ver el año que viene, puede haber proliferación endocapilar, como se ve en la postestreptocóxica. Puede haber proliferación extracapilar, como se ve en la mayoría de las glomerulonefritis rápidamente evolutivas. Puede haber engrosamiento de membranas capilares, como se ve en la membranosa. Puede haber proliferación mesangial, como se ve en la enfermedad de Berger o proliferativa mesangial por IgA, o en la proliferación mesangial por IgM o por C1q. En relación al cuadro clínico, podemos decir que lo más habitual es la oliguria, que es cuando hay una expulsión de orina menor a 500 mililitros por día, pero puede haber poliguria o incluso puede estar la diuresis conservada y hasta puede haber anuria. La necrosis tubular aguda cursa habitualmente con una fase de inicio, que es la fase de la oliguria y que aumenta la urea y la creatinina. Luego hay una fase de uremia o de mantenimiento, que siguen aumentando las cifras de urea y de creatinina hasta estabilizarse y producirse una meseta, por eso se le llama fase de mantenimiento. Y por último hay una fase de recuperación en la que puede haber poliuria, puede durar días y hasta meses, y en esta fase es cuando empieza a disminuir las cifras de urea y de creatinina. Lo característico de la necrosis tubular aguda es la restitución ad integrum de la función renal y de los túbulos, pero hay casos en los que quedan con alguna secuela, son los más raros, pero pueden evolucionar hacia la insuficiencia renal crónica. Puede haber hipertensión arterial, especialmente en los casos de glomerulonefritis, donde hay también retención de agua y sal, como vimos en la clase de síndrome nefrítico. Puede haber insuficiencia cardíaca, edema agudo de pulmón por la hipervolemia que produce el síndrome nefrítico. Y en las insuficiencias renales de tipo prerrenales, todo lo contrario, va a haber hipotensión y signos de deshidratación, como dijimos antes. Los hallazgos del laboratorio: hay aumento de la urea y la creatinina, que es lo característico y casi de la definición. Hay acidosis metabólica con retención de ácidos fijos, que eso lo van a ver en la clase de estado ácido-base. Aumento del GAP o del anión restante. Ahí puede haber hipercalemia, que a veces puede condicionar arritmias, cambios electrocardiográficos, que también van a ver en la clase de potasio, y que a veces es indicación de diálisis de urgencia. Sepan que la insuficiencia renal aguda no es lo más habitual la aparición del síndrome urémico. El síndrome urémico es algo que van a ver en la clase de insuficiencia renal crónica y que es típico de los pacientes crónicos. No es lo más característico en los pacientes con insuficiencia renal aguda. El tratamiento es algo que por ahí lo vamos a ver el año que viene, pero como se los vengo diciendo muy brevemente en todas las clases, se los quise poner, y depende exclusivamente de la causa que determine la insuficiencia renal. Acá le pongo algunos de los ejemplos. En la ira de tipo prerrenal por deshidratación hay que expandir con solución fisiológica, con cristaloides. Cuando hay pérdidas de sangre por hemorragias hay que transfundir, además de expandir con cristaloides. Cuando hay insuficiencia cardíaca de bajo gasto, si bien es una ira de tipo prerrenal, el tratamiento es totalmente opuesto.
hay que utilizar dieta hiposódica y diuréticos. En la ira de tipo postrenal hay que desobstruir la vía urinaria, por ejemplo en el caso de los pacientes añosos prostáticos hay que poner una sonda vesical para desobstruir. En el caso de que haya obstrucción a nivel ureteral bilateral, podría colocarse nefrostomías unilateral o bilateral. Ya el solo hecho de desobstruir un riñón haría disminuir las cifras de urea y de creatinina, pero lo ideal es desobstruir los dos riñones para recuperar la función de los dos riñones. En las iras renales, bueno, dependiendo de qué sector esté afectado, si es el sector glomerular, las glomerulopatías por lo general se inmunosuprimen. Cuando hay nefrotóxicos, el solo hecho de suspender la droga a veces normaliza la función renal, y si no, el uso de corticoides puede ayudar. Y en los casos de necrosis tubular aguda son de tiempo y lo único que se hace es tratamiento de sostén y obviamente suspender la anoxia y normalizar la volemia.